Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que todo asunto de fe y de verdadera religión debe soportar el juicio de las Sagradas Escrituras para que sea digno de crédito. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mis amados amigos y hermanos, muchas gracias una vez más por el alto privilegio de permitirnos compartir con ustedes cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En la continuación de nuestro deleitoso viaje por las páginas del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y narrados por la fértil pluma de Lucas bajo la inspiración del mismo Espíritu, hoy nos proponemos terminar de presentar los comentarios del capítulo 1. Recordando que estos comentarios son obra de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Ayer terminamos de comentar el verso 15, donde se manifiesta el liderazgo apostólico de Pedro. Por lo que antes de pasar a comentar los versos siguientes y finales del capítulo, debemos observar que ante las erráticas y antibíblicas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana acerca de títulos y supuestos cargos que el apóstol Pedro ocupó en la iglesia primitiva, los cuales la Biblia y el mismo Pedro rechazan y contradicen con toda autoridad. El pueblo evangélico ha caído en el error de menospreciar el liderazgo y grandes aportes de Pedro al nacimiento y desarrollo de la iglesia primitiva y al desarrollo y crecimiento de la auténtica iglesia de todos los tiempos. Todos los apóstoles recibieron las mismas instrucciones, las mismas promesas y encomiendas. Tenían las mismas responsabilidades y recibieron el mismo poder del Espíritu Santo, pero no todos tenían los mismos dotes naturales, ni recibieron los mismos dones espirituales, ni todos lograron las mismas prerrogativas en el ministerio terrenal del Señor. Tenemos que reconocer que siempre hay superiores entre iguales, frase de Alexander Strauch. Pero no debemos dar ni tener más alto ni más bajo concepto del que corresponde a cada quien y a cada cosa. Preparémonos pues para escuchar los edificantes comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema elección del sustituto de Judas, Hechos 1:16 al 26. Ante la necesidad de elegir un sustituto de Judas, Pedro
propone lo siguiente y debemos considerar punto 1. El relato que hace de la vacante ocurrida por la muerte de Judas, en lo que se extiende con muchos detalles al tomar nota del cumplimiento de las Escrituras en tal hecho. El privilegio que a Judas había sido conferido, él era contado con nosotros, era uno de los 12 y tenía parte en este ministerio. Era tan apóstol como los otros 11. ¿De qué nos servirá ser añadido al número de los ministros de Dios y aún al de los simples fieles si no participamos del espíritu y de la naturaleza de los verdaderos fieles? El pecado de Judas fue que actuó como guía de los que prendieron a Jesús. Tuvo la desvergüenza de presentarse abiertamente a la cabeza del grupo encargado de arrestar a su maestro. Fue a Getsemaní delante de ellos y les dio la contraseña para que no se equivocasen de persona. Al que yo bese, ese es, prendedle, según Mateo 26, 48. Los cabezas de traición son los peores pecadores. La ruina de Judas a causa de este pecado. Conocemos por Mateo 27:3 las circunstancias de la muerte de Judas, hecho bien conocido de todos cuando Lucas escribe en Hechos 1:16. Es probable que los versículos 18 y 19 sean una explicación dada por el mismo Lucas. En todo caso, los relatos de Mateo 27 y Hechos 1 no son contrarios, sino complementarios uno de otros. Parece ser que Judas, después de recibir las 30 monedas de plata, estaba ya en tratos para comprar el campo que aquí se menciona, pero después de devolver el dinero, fueron luego los sacerdotes los que compraron el campo. Tampoco se dice en ninguno de los dos relatos que se ahorcase en tal campo. Es asimismo probable que en el estado nervioso de desesperación en que se hallaba, no acertase Judas a ahorcarse del modo corriente o que se rompiese la cuerda y desde el promontorio en que se había sitiado para mejor llevar a cabo su acción, cayese desde alguna altura considerable, con lo que se produjo el reventón que se nos refiere en el versículo 18. El cumplimiento de las Escrituras. Era necesario que se cumpliese la Escritura, según verso 16, no solo en el pecado de Judas, sino también en su trágico final. No hemos de pensar que un cargo o ministerio instituidos por Dios sean de menospreciar por el hecho de la maldad de algunos que han detentado tal cargo o por el castigo ignominioso que hayan sufrido, ni ha de permitir Dios que sus designios queden frustrados o que haya de quedar sin hacer alguna obra que Él haya ordenado por el malogro de aquellos a quienes tal cargo fue encomendado. Se malogró Judas, pero no se malogró su cargo. La causa de Cristo nunca se perderá por falta de testigos.
La moción que presenta Pedro para que se escoja otro apóstol, las cualidades que ha de reunir tal persona para ocupar dicho cargo. Ha de ser uno de los que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue llevado arriba. Los que han sido diligentes en el descargo de sus deberes en una posición inferior, están en condiciones de ser promovidos a otra superior. A los que han sido fieles en lo poco, se les ha de encomendar lo mucho. Nadie ha de ser apóstol sino alguien que haya acompañado a los apóstoles, y eso de manera continua. La tarea que se le va a entregar ha de ser hecho testigo con nosotros de su resurrección. De aquí se infiere claramente que no solo los 11, sino también otros discípulos habían disfrutado de las apariciones de Jesús. El grandioso hecho que los apóstoles habían de atestiguar ante el mundo entero era la resurrección de Cristo. No se le promueve a una dignidad o a un poder secular, sino a proclamar a Cristo y el poder de su resurrección. Pasamos al nombramiento de la persona que había de sustituir a Judas. Dos de los que eran conocidos como acompañantes continuos de Jesús son propuestos bajo singular providencia de Dios como candidatos para dicho ministerio, según verso 23. Los nombres de estos dos eran José y Matías, de ninguno de los cuales se hace mención en ningún otro lugar de las Escrituras. Ambos estaban tan cualificados para el cargo que no podían decir cuál de los dos era más apto, pero todos estaban de acuerdo en que había de ser uno de esos dos. Acudieron entonces a Dios en oración para resolver el asunto. ¿Cuál de estos dos, Señor? Vemos que apelan a Dios como a quien escudriña los corazones. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. El escoger un apóstol había de serlo no por su erudición, sino por su corazón. En nuestras oraciones en pro de la Iglesia y de los ministros de Dios, es consolador saber que el Dios a quien oramos conoce los corazones de todos los hombres y puede equiparlos para el ministerio, dándoles nuevo espíritu. Desean que el Señor les muestre a cuál de los dos han de elegir. Tú, Señor, muestra cuál de estos dos ha escogido, según verso 24. Es obvio que el Señor escoja a sus propios servidores. Están dispuestos a recibir como compañero en el ministerio apostólico al hermano que Dios haya escogido para ocupar en ese ministerio del apostolado el puesto del que se desvió Judas por transgresión para irse a su propio lugar, es decir, al que le correspondía por el tremendo crimen que había cometido al traicionar al Salvador, y él quizá el mayor de cerrarse a sí mismo la puerta del perdón al suicidarse
falto de fe y de verdadero arrepentimiento. Nuestro mismo Salvador había dicho que el lugar asignado para Judas era tal que más le valdría no haber nacido, según Mateo 26, 24. La duda se resolvió a suertes, método corriente en el pueblo de Dios antes de que fuese dado el Espíritu Santo. De esta forma, previa oración, se obtuvo el conocimiento de la voluntad de Dios a este respecto. Gran enseñanza nos dejan los apóstoles a los líderes de hoy, así como también a cada creyente para cualquier decisión importante que vamos a tomar en cuanto a su obra, debe depender siempre de la guía de Dios. Hoy, cada creyente auténtico contamos con el Espíritu Santo, por lo que no tenemos que acudir a la suerte. Dios escucha nuestras oraciones si oramos humillados delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y nos dé entendimiento acerca de estos asuntos. Amén.